Carlos Baravale, muy buenos días, gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bueno, me gustaría escuchar, porque tenemos un bombardeo mediático y pareciera ser que los productores agropecuarios solo están pidiendo una devaluación y volver a un dólar competitivo, cuando en realidad me parece que la productividad de nuestro campo, la utilidad que genera nuestro campo, tiene que ver con un montón de variables, no solo el valor del dólar. Bueno, usted se menciona el tema del dólar. Lo que nosotros le podemos decir es que más allá del valor de él, el problema que nosotros tenemos es que los insumos subieron al valor del dólar blue y el precio de producción se ha mantenido al valor del dólar nacional, y ese es un problema que tenemos. El problema es que los costos, los insumos subieron, y bueno, nosotros nos encontramos hoy con precios internacionales de commodity que están a valor a lo mejor del año 2011, 2012, y bueno, toda esta problemática incide en el productor y vemos que hay una alta tasa de endeudamiento vinculada a todos los productores a cooperativas y una gran necesidad de ver cómo podemos lograr esa asistencia a las cooperativas con que trabajan los productores, que siempre terminan siendo el sostén, ¿cierto?, ante esta difícil situación que puede estar atravesando el productor, ¿no? Dígame, Carlos, las retenciones que ustedes tienen que pagar a las ventas de sus productos, a los granos, ¿siguen estando en el mismo nivel que estaban antes con un dólar competitivo? Sí, las retenciones siguen estando, no se han modificado. El último conflicto que ha mantenido el campo con el gobierno, las retenciones siguen teniendo el mismo valor. Lo que hemos logrado de nuestra entidad es poder llegar a conformar una diferenciación para los productores más pequeños. Hoy hay anotado 32.000 productores que perciben una devolución, un reintegro, si bien no es la segmentación que nosotros habíamos solicitado, pero es un reintegro que a la escala más pequeña, podemos hablar de unos 15.000 productores, la devolución es muy significativa, y a medida que las toneladas de los productores van aumentando, va disminuyendo ese porcentaje de devolución, pero podemos decir que ese programa estímulo, hoy hay 32.000 productores que se inscribieron y que de alguna manera pudieron percibir algún tipo de ingreso como para sobrellevar a los más pequeños a una situación difícil, que es cierto que nos encontramos en este año, ¿no? A ver, quiere decir que ustedes por cada dólar no están recibiendo 9 pesos, sino que están recibiendo 9 pesos menos la retención. ¿Eso sería cuánto? Bueno, el dólar queda un dólar menos el 35% del valor que tienen. Entonces, ahí es donde se produce el desfasaje. Fíjese, nosotros que los insumos, por ejemplo, si ustedes toman el valor de algún insumo de años atrás, el gasoil, claro que no sea hoy, los insumos, si usted se fija, no deberían por qué haber aumentado en dólares, pero sin embargo, si tomamos algún caso en particular, usted va a ver que ese insumo en el transcurso de estos años fueron aumentando en dólares, y ese es un problema que incide en los costos del productor. Hoy los números están muy ajustados, muy complejos, y uno desde la entidad trata de hacer visible la problemática, sobre todo en estas circunstancias en que estamos, sobre todo los pequeños productores, porque consideramos que ante una crisis, ante una situación como la que estamos hoy, esos pequeños productores, muchos toman la decisión de dejar de producir, y es lo que nosotros siempre alegamos, ¿no?, que poder llegar a conformar políticas para que haya en Argentina más productores y frenar este goteo que gobierno, ¿no?, porque acá han pasado muchos gobiernos y sin embargo siempre eso ha sido un común denominador de cada gobierno que ha transcurrido, de ir perdiendo productores. Entonces necesitamos definitivamente que un trato diferencial,
para que Argentina pueda producir con más productores, que es lo que nosotros deseamos, ¿no? A ver, pasando en limpio, ustedes de 9 pesos cada dólar estarían cobrando algo así como 6 pesos por dólar, Sí, lo si cual es los que llega. pone, ¿cómo? Si es que llega, sí. Claro, si es que llega, pero vamos a considerar 6, con lo cual la brecha no es de 9 a 15, sino de 6 a 15, o sea que están más Bueno, lejos. exacto, es lo que uno le explicaba, por qué estamos en la situación en que estamos. Claro. Otra pregunta, le hago estas preguntas que parecen muy elementales, pero entiéndanos que nosotros venimos en un territorio de servicios, somos un territorio turístico, y cuando nos hablan de sectores productivos, por ahí nos cuesta un poquito acomodar la cabeza. Nosotros prestamos servicio, ustedes producen. El grano, que es en definitiva lo que ustedes producen, es propiedad privada, es de ustedes, no es del Estado Nacional. Sin duda es algo, es un producto, el productor, o sea, toma la decisión de producir, es nuestro, cierto, es nuestro objetivo el de producir alimento, y cada bien que uno realiza lo hace de forma privada. Muy bien, por lo tanto ustedes ese bien privado lo pueden tener acopiado, porque como no le ponen el precio, los precios son internacionales, ustedes pueden especular o esperar a un precio mejor, y ustedes lo pueden tener acopiado en el campo sin que con esto dejen de ser patriotas. Es su patrimonio y no le están pretendiendo hacer daño a nadie, simplemente lo acopian hasta que haya mejores oportunidades para venderlo. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque desde acá lo que dicen es, mirá, tus hijos una gran 7, la cantidad de silobolsas que tienen, y uno dice, bueno, pero es de ellos, no es del Estado Nacional, no es de todos los argentinos. Bien, primero y principal, nosotros ahí tenemos que hacer una diferenciación. Más allá de que sea privado, todo el tema de cosecha, todo lo que el productor ha realizado, nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Un pequeño productor, ¿sí?, no es un tipo que toma una decisión de acopiar para especular qué pasa con las hojas, si aumenta, si sube, si baja, no. Bien, bien. El pequeño productor, su uso y costumbre, lo que hace es almacenar y vender a medida que surgen los compromisos, porque ese productor que cosechó no es que, a ver, todos los meses le ingresa a un monto puntual y específico cada mes, igual, y que con eso pueda cubrir todos sus compromisos. No, digamos, comparándolo con un trabajador, su ingreso lo tiene ahí, y en algunos casos es anual, en otros es semestral. Entonces lo que hace es, puede almacenar y va vendiendo a medida que comienzan los egresos, y vende para cubrir egresos, vende para cubrir compromisos que son como cualquiera que tenga que mandar a su hijo a estudiar. ¿A quién se lo, a quién se lo? ¿Qué va haciendo? Va vendiendo el productor a medida que necesita cubrir los costos. Y en muchos casos, y sobre todo los pequeños productores, el 50% de la producción o de lo que cosechó se vende en los primeros meses, porque ese productor que se endeudó, porque muchos de ellos no tienen la liquidez como para hacer frente a la campaña de siembra, porque cuando se siembra primero hay que hacer todo el tema de preparar barbecho, hay que cubrir los costos de la semilla, de los insumos, todo ese requerimiento que tiene hoy un alto costo para poder sembrar 1 hectárea, 10 o 100 hectáreas, todos esos costos, muchos de esos productores no tienen la liquidez como para enfrentarlo. Entonces, ¿qué hacen? Asumen compromisos en las cooperativas, retiran ahí los insumos y le queda a cuenta de la cosecha. Claro. Más allá de que le puedan cobrar los intereses que correspondan, quienes menos, quienes más, pero muchos de esos pequeños productores, cuando logra la cosecha, lo que hace es hacer una buena entrega, un 30, un 40, hasta un 50% de lo que se cosechó, para poder cubrir esos compromisos. Y lo otro que se lo queda es como para hacer frente a los gastos que tiene en el año, y ahí va vendiendo.
De esa forma... La verdad que es muy ilustrativo lo que dice usted, porque un productor, pequeño y mediano productor, no llama a un barco, lo llena de soja y se lo manda a los chinos, sino que se lo vende a alguien que va acopiando. ¿Cuántos hay en la Argentina de esos que están acopiando? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Son 20? Miren, para que usted tenga una idea, en el programa de estímulo que hoy le estaba comentando, que hay 32.000 productores inscritos, en una primera instancia, porque el programa de estímulo primero se logró para 600 toneladas, de productores de hasta 600, y ahora se logró ampliar ese programa a 1.000 toneladas. En el primero, hasta 600 toneladas, afectaba a 46.000 productores. En esa escala podemos decir que son pequeños productores y puede llegar a alguno a ser un mediano productor, pero estamos en esa brecha, son 32.000 que digamos que trabajan de esta manera, o sea, 32.000 que se inscribieron, pero hay 46.000 productores seguros que trabajan de esta manera, que su capacidad, su estructura agropecuaria no permite a un tipo de especulación, a que está bien. Para esto, no, lo hacemos porque así es un uso y costumbre, y muchas veces también lamentablemente se pierden posibilidades de hacer buenos negocios porque no se toma compromisos o no se realiza la venta en el momento más oportuno, pensándolo comercialmente, decir, bueno, hoy es el mejor momento para vender. Eso puede haber ocurrido en algún momento del año, y el productor generalmente no hace eso, y si lo hace con una forma muy precavida de vender un porcentaje mínimo de un 10 o un 15%, no se van vendiendo a medida que se necesita. Esa es la realidad del pequeño y mediano productor. Carlos, yo le agradezco mucho la charla porque nos está llevando a reflexionar sobre algunos temas. No solo es el valor del dólar. La Argentina tiene un serio problema de concentración. Hay 2 o 3 bancos importantes que son los que manejan las finanzas. Hay 3 empresas distribuidoras de alimentos en el país, que es la que le ponen precio a la leche y a la manteca. Y hay pocas terminales automotrices también. Hay una especie de concentración de las áreas centrales de la economía. Cuando hablamos de vender nuestro producto primario al exterior, debe haber 2, 3 empresas que son las que acopian todo el grano y son las que hacen el trámite. Ahora, curiosamente, llevamos 12 años de un gobierno popular y nacional que debería haber diversificado la comercialización de todo lo que se produce en la Argentina en manos de estos pequeños productores que, agrupados en cooperativas, puedan competir con los grandes. ¿Esto pasó en la Argentina? Y ya con esto voy cerrando la charla. No ha pasado, más allá de los esfuerzos que pueden haber realizado quienes hoy están en el gobierno o que han estado anteriormente. La realidad es que la concentración de la producción viene de muchos años hacia atrás y que cada vez se acrecenta más. Por eso tiene que haber un Estado presente, un Estado que, además de estar presente, trabaje en pos de revertir esta situación de la concentración, ¿no? Lo que nosotros es alarmante, porque hoy tenemos el 20% de los productores producen el 80% de todos estos cultivos de cereales. Claro, ahí está, ¿ves? El 20% ocupa o produce el 80%, y muchos de ellos no tienen nada que ver con nuestra cultura de agropecuario. O sea, muchos entran y salen fuera del sistema de acuerdo a si es conveniente o no, claro. El negocio. Esos son los llamados que nosotros de nuestra entidad saben cuál posición tenemos en contra de los llamados pools de siembra. Hay pools de siembra, para que ustedes tengan una dimensión, muchas de nuestras localidades en el interior tienen una, digamos, entre localidad y localidad, cada localidad puede estar afectada dependiendo de la distancia entre ellas, entre 30 y 40.000 hectáreas, y dependiendo de la provincia y todo eso. Pero si hiciéramos un análisis, por ejemplo en Córdoba, creo que el promedio ronda en las 30, 40.000
hectáreas por cada localidad que hay, ¿no? Imagínense, hay pools de siembra que trabajan 120.000 hectáreas. O sea, es como que un solo productor trabaja todas las hectáreas de 3 pueblos alrededor. Entonces, el Estado, que tiene que estar presente, tiene que estar presente en pos de la defensa de los pequeños productores. Por eso es una demanda pendiente el tema de ley de arrendamiento, que pueda permitir facilitarle al pequeño productor poder alquilar hectáreas de algún productor vecino, para que ese productor pueda continuar en la actividad, porque imagínense un productor de 50 hectáreas propias y que al lado venga un pool de siembra que trabaja 120.000 hectáreas. A la hora de tomar arrendamiento de alguna parcela que pueda quedar en la localidad, seguramente ese pequeño productor nada puede competir con una estructura que es una estructura que se encargan de todo. Incluso esos pools de siembra no solamente tienen las mejores posibilidades de venta, sino que tienen toda una estructura que indefectiblemente un pequeño productor no puede competir. Entonces ahí es donde debe estar un Estado presente, pensando en que es totalmente necesario llegar a una ley de arrendamiento que permita que la posición de la tierra en cada una de esas localidades tenga mayores posibilidades un pequeño productor, que no lo dejemos librado al azar, como algunos dicen que todo tiene que quedar digamos, entre la oferta y la demanda, porque sabemos cuál va a ser el resultado para los pequeños productores. Nosotros, cuando las cosas van mal, somos los primeros en desaparecer, los más chicos. Y cuando las cosas van muy bien, también se nos complica, porque ahí entra todo un avallazamiento de todas esas empresas vinculadas al tema de agronegocios, que cuando los tiempos son favorables ingresan a la actividad agropecuaria y van por todas las tierras que pueden alquilar. Entonces se le complica mucho, y por ello es que nosotros velegamos desde siempre la posibilidad de lograr una verdadera ley de arrendamiento, lograr una ley de arraigo para los jóvenes, pensando en cómo hacemos para que continúen esta diversificación que todavía queda en los pueblos del interior, pensando en que el productor agrario no solamente cumple con una función de producir alimentos, sino una función social en todo el interior nuestro, ¿no? Siempre decimos, imagínense, hay localidades en el interior, gracias a Dios, que todavía hay 300 productores, como por ejemplo una localidad, a ver, Chavás. Decimos, bueno, a ver, ¿cuántos afectó el programa Estímulo en Chavás? Cerca de 300 productores. Entonces, sería lo mismo una localidad del interior con 300 productores, que cada uno trabaje un promedio de 100, 150 hectáreas, 50 hectáreas, o que venga un grupo que no sabemos a qué intereses tiene y que trabajen toda esa cantidad de hectáreas. Entonces, lo que nosotros decimos es que tiene que haber políticas para esos pequeños productores. Tendrá que haber para aquellos grandes productores, tendrá que haber políticas, pero debe necesariamente implementarse política para defender este pequeño productor, que cuando las cosas están como hoy, que los números no cierran porque los efectos de los precios internacionales bajaron, lo que hablaban de los insumos, la cotización en dólares de los insumos que se subieron, se produce todas estas cosas, y es necesario llegar, que es lo que nosotros estamos bregando de la entidad, marcar una diferencia, que es totalmente necesario llegar a política diferenciada, pensando en defender ese sujeto agrario y con sus usos, sus costumbres y el legado que nosotros tenemos, ¿no? Porque uno es productor no solamente porque le gusta vivir en el campo, le gusta trabajar la tierra y ver esos alimentos que uno produce, sino porque también dentro de la historia de uno nosotros tenemos un legado que tiene que ver con
todo lo que pasó hace años atrás. Nuestros abuelos vienen de ser inmigrantes, lograr una conquista, lograr tener la posibilidad de trabajar la tierra, después la posibilidad de tener su tierra propia, y nosotros hoy estamos en eso, ¿no? Cada uno de los productores pequeños y medianos que quedamos somos conscientes de que llevamos no solamente un compromiso de producir alimentos, sino un legado de aquellos que recuerdan, y que aprovecho porque en el día de ayer fue el Día del Agricultor, dejarles los saludos y decirles, bueno, que estamos con un legado cada uno. Yo por lo menos tengo el de mi abuelo Pedro, lo tengo bien presente, todo el sacrificio, todo lo que le llevó a él, ¿no? Poder llegar a ser un productor, quien se vino de otro lugar y con un sueño y con todo lo que sabemos y todo lo que padeció para que hoy nosotros podamos producir y estar viviendo en esta nueva localidad como cualquier otro productor, ¿no? Carlos Baravalle, le agradezco muchísimo este contacto en la mañana, y vamos a aprovechar este enlace con ustedes para ir viendo cómo van sucediendo los hechos a medida que asuma el próximo gobierno, porque a ya hay bastante poco para pedirle. Gracias, y que tenga usted buen día, nos ha ilustrado claramente. Bueno, quiero aprovechar para lo último que tenemos en el tema de lechería, que bueno, que están siempre ajustando. Estamos recibiendo algunas notificaciones que van a continuar bajas, y eso es algo que nosotros el día de hoy vamos a tener algún tipo de reunión. Creemos que no puede ser más la variable de ajuste del pequeño productor. Creo que es hora que la parte de la comercialización se siente a la mesa, porque si no siempre ajustan con el pequeño productor y no dan mal los números como para que al productor le sigan bajando la leche, cuando vemos que el queso, por ejemplo, en góndola no ha recibido ningún tipo de baja, y creemos que cuando las cosas no van bien, toda la cadena comercial, toda la cadena tiene que hacer un sacrificio como para esperar los tiempos que mejoren, pero consideramos que muchas veces se ajusta siempre al eslabón, al primero, al que produce, y es hora que la parte de comercio se siente a la mesa donde se sientan a negociar las cosas, porque nunca lo vemos presente a quienes están en la punta de la comercialización, y no puede ser que el ajuste siempre lo reciba el productor cuando vemos que en esta problemática que estamos teniendo ahora con el tema de la leche, vemos ingratamente que cuando el gobierno llama a sentarse a la mesa, la parte del comercial nunca lo hace. Entonces es hora de que se sienten los comerciantes, los industriales, los productores, y que podamos resolver de alguna manera cómo salir de este conflicto que se avecina, que es la dura situación que están atravesando los productores lecheros. Le dejo un enorme saludo. Gracias por su llamada. Una vez más, muchas gracias. Que tenga buen día, Carlos. Gracias.